Observemos este video. Hay muchísima gente allá afuera en el mundo que está blasfemando el nombre de Jesucristo, pero estos no entienden que simplemente están generando ira y más ira para el día de la ira. Así que me parece hilarante cuando alguien me escribe y dice: tienes que aceptar el amor de Jesús o arderás en el infierno. Porque amo a Jesús, amo a cualquier hombre que pueda ser clavado durante 3 días seguidos y volver. Para todos está bastante claro que el cristianismo es la más burlada de todas las religiones. Están cómodos y deberían estar asustados porque se dirigen al infierno eterno. Pero obviamente esto no es algo que nos sorprende, ya que Jesús dijo que el mundo aborrece la luz. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con estas personas que rechazan y blasfeman el nombre de Jesucristo? Escuchen lo que dice en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? On a network, you can't take the Lord's name in vain. You can't say Jesus Christ unless it's like, oh, Jesus Christ. Sabemos de que Dios perdona muchas cosas, pero el que rechace y blasfeme el nombre de Jesucristo, haga afrenta al Espíritu de gracia, no tendrá otra oportunidad. Debemos decirles a los hombres que Dios extiende su mano todo el día a un pueblo desobediente y obstinado, pero al mismo tiempo la ira de Dios cae sobre el mundo. Porque la ira de Dios vendrá de tal manera que los hombres gritarán, los grandes capitanes y líderes de este mundo gritarán para que las rocas caigan sobre ellos y los oculten de la ira. A medida que avanzamos en este video te darás cuenta que burlarse del cristianismo se ha convertido en uno de los negocios más rentables de Hollywood, sin descartar la industria de la música y el entretenimiento. Los hombres usarán lenguajes blasfemos y obscenos, usarán el nombre de Jesús, de la Biblia y del cristianismo para que la gente se ría de ellos. I just love the way they love the Bible, and it's the greatest book, and they swear on it, but it has these things that are like comically stupid and corrupt. I mean, God is so corrupt in the Bible. I mean, you can bargain humans. Es muy lamentable, pero las personas literalmente utilizan su libertad para burlarse del cristianismo, del Señor Jesucristo y del Evangelio, incluso en televisión en vivo. Siento que es un espectáculo de payasos, sentados aquí, tratando de descifrar lo que un librito mítico tiene que decir sobre estos temas políticos muy reales, ¿verdad? No me importa si eres cristiano. Si guardan mi palabra, yo también guardaré la suya, pero todas estas cosas te harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Estoy tan cansada de tener conversaciones sobre lo que dice la Biblia. No me importa la Biblia. Ya seas del Islam o el hinduismo, lo miramos con respeto y dignidad incluso, y ellos tienen prácticas que nosotros no estamos de acuerdo con los que hacen, pero el cristianismo es la religión más abiertamente burlable de todas, es la más denigrada, por cualquier razón. Queremos ver las religiones con respeto y dignidad, pero no respetamos al cristianismo de la misma manera que respetamos las otras religiones. Este hombre tiene mucha razón, y es porque en los últimos años muchas personas se han tomado la libertad de burlarse del cristianismo y de Jesucristo. Sabemos lo que ocurría en las caravanas de Brasil. Siempre tienen representaciones de Satanás golpeando y arrastrando por las calles a Jesucristo. Vivimos en un mundo privado de la verdad y de la moralidad. Nos hemos vuelto tan inmorales como una sociedad en una cultura en la que la gente piensa que Jesucristo participa en su campaña por la inmoralidad. Jesús sería el gran mariscal en la parada del orgullo. Es muy claro que este mundo es lo que relata Romanos capítulo 1, donde consideran las mentiras como verdad y rechazan la verdad para abrazar la mentira. Esta mujer, Whoopi Goldberg, habla acerca de los cristianos que tienen miedo, pero sin embargo, los cristianos no tenemos miedo de predicar el evangelio. Los cristianos estamos dispuestos a ser arrestados en los desfiles del Día del Orgullo para advertir a los pecadores del peligro, de este gran peligro que ellos corren. Si los cristianos tuvieran miedo, no tendrían miedo por sí mismos. Temen lo que le va a ocurrir a estas personas que están de camino al infierno. Tememos mucho por el destino de las personas que están cargados de sus pecados, encadenados en la oscuridad y subyugados a las mentiras de Satanás. Sin embargo, son los cristianos los que están siendo burlados por los presentadores de noticias y celebridades y comediantes en la televisión en vivo. Los cristianos y el mundo deben tener muy en claro de que no deben tomar el nombre de Dios en vano. Y estas serían las consecuencias. Quiero que prestes atención a lo que va a decir el pastor John MacArthur. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano,
porque el Señor no dejará sin castigo a quien tome su nombre en vano. Ese quinto mandamiento nos es bien conocido, pero no sé si siempre pensamos en todo el alcance de la intención de ese mandamiento. Significa mucho más que usar uno de los nombres de la Trinidad como palabra malsonante. Significa mucho más que usar el nombre de Dios de manera frívola o trivial. Significa mucho más que eso. Significa referirse a Dios de cualquier manera que sea inconsistente con quien es. Hablar de Dios, claro, de manera irreverente o de una manera que lo representa incorrectamente en su naturaleza, en sus atributos, en sus palabras o en sus obras. Sí, pensar en Dios de manera irreverente es una violación de ese mandamiento, pero también lo es atribuir a Dios, a cualquier miembro de la Trinidad, cuando digo Dios, cosas que no son ciertas sobre Él. O por otro lado, ignorar aquellas cosas por las cuales Él debe ser adorado, honrado y glorificado. No es solo maldecir como lo imaginamos. Está malinterpretando la persona del Señor, de Dios Padre, la persona de Dios Hijo, o la persona del Espíritu Santo, o las obras de cada uno de la Trinidad. Y es una clara advertencia de que cualquiera que cometa este pecado queda bajo juicio. No se considerará inocente a quien infrinja este mandato. En un mundo lleno de ruido y oscuridad, es fácil perder de vista lo que realmente importa, pero en medio de esa vorágine, Jesucristo sigue siendo luz en medio de esa oscuridad corrupta, una guía hacia la verdad y el amor incondicional. Al rechazar a Jesucristo, este mundo corrupto está perdiendo la oportunidad de poder ser salvos de su condenación eterna por haber pecado contra un Dios santo y justo. El amor y la gracia de Dios va más allá de cualquier comprensión humana. Así que, mientras todavía tu corazón sigue latiendo, hay tiempo para arrepentirte de tus pecados y apartarte de ello y poner tu fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Los hijos de Dios y los hijos del diablo son evidentes. Cualquiera que no practique la justicia no es de Dios. Esta sociedad y este mundo ha preferido reconocer y premiar a las personas que van en contra de la palabra de Dios. Hice un video de mi salida del armario que se convirtió en mi serie Días de Juventud Femenina y mi vida ha cambiado para mejor. Toda esta sociedad es un producto del abandono de Dios. Romanos 1, hemos hablado de ello. Romanos 1, ira. Dios los entregó a la inmoralidad sexual. Dios los entregó a homosexualidad. Dios los entregó a una mente reprobada, una mente no funcional. Así que cuando veas a una nación profundamente en pecado sexual, afirmando de manera generalizada la homosexualidad y la locura de una mente reprobada, donde hacen leyes para criminalizar la justicia y legalizar asqueroso, malvado. ¿Sabes que esa nación está bajo juicio? La decisión de rechazar a Jesús es una elección personal. Es importante recordar que cada elección tiene sus consecuencias y esta no es una excepción. Las consecuencias de rechazar a Jesús pueden manifestarse de diversas formas en la vida de una persona, pero sin embargo, todas las formas posibles que existan de rechazar a Jesucristo llevan a un mismo lugar. A pesar de lo que están haciendo estas personas con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay una buena noticia para ellos. La gracia de Dios aún sigue vigente, la misericordia de Dios aún sigue abundando, pero necesitan arrepentirse de sus pecados y correr a Cristo. Antes que sea demasiado tarde, el día que se acabe la gracia de Dios, no quedará nada más que la ira justa del Santo Dios.